Hoy en el canal haremos un documental sobre teatro, su historia, su evolución, sus conceptos. Y vamos a entrevistar especialistas en este tema. El teatro, según un escritor francés, Barthes Rondeau, en su libro Ensayos críticos, el teatro es una máquina cibernética, una verdadera polifonía informática. Y eso es la teatralidad, un conjunto, un grueso de signos. Según el diccionario, el teatro es un género literario que comprende las obras concebidas para ser interpretadas en un escenario ante un público. La teoría literaria, la definición de drama toma un sentido más amplio, ya que son todas las composiciones escritas ficcionales que presentan secuencias dialogadas dominantes. Un drama se escribe para ser convertido en un hecho teatral. El género dramático es una mezcla entre palabra y acción, entre género verbal y no verbal, entre composición escrita y espectáculo. ¿Cómo era el teatro en la antigua Grecia? En el siglo V a.C. el teatro era mucho más diferente a como lo conocemos nosotros ahora. ¿Por qué? En una primera instancia el teatro no se realizaba en cualquier época, sino que se realizaba el día de Dionisio, el dios del vino. En una segunda instancia, como era una festividad, no era un día cualquiera, no se realizaba una sola obra, sino que se realizaban varias obras. Como consecuencia, esto duraba un día entero. ¿Todo el día? Sí, todo un día, y la gente tenía que ir preparada con comida, abrigos y demás cosas. Y en una tercera instancia, la gente que no se podía permitir la entrada podía pasar gratis, ya que tenía un carácter religioso. ¿Dónde se presentaban las obras? Las obras se presentaban en anfiteatros que se situaban en laderas o colinas, que eso permitía aprovechar toda la acústica natural. ¿Cuántos espectadores podría haber? Y espectadores podría haber entre 15.000 y 20.000 espectadores. ¿Qué pasaba con los actores? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran llamados? Los actores eran llamados hipócritas, y en caso de las comedias ellos se vestían de forma colorida y utilizaban una máscara que le tapaba toda la cabeza. Y en caso de las tragedias ellos utilizaban ropa cotidiana, zapatos con plataforma y una máscara que cubría el rostro. ¿Cómo fue la evolución de los personajes? En un principio estaba el coro, que era un grupo de actores y cantantes. Se cree que Tepsi Cara incluyó un solista en frente del coro y se creó el protagonista. Luego a Esquilo se le debe la creación del deuteragonista, que es el segundo personaje, y a Sófocles le debe la creación del triagonista, que es el tercer personaje. ¿Cuál es el origen religioso del teatro? Los griegos eran politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses, pero el principal era Dionisio. Los ritos dionisíacos se basaban en adorar la principal invención del dios, que era el vino. Estos estaban basados en un coro de 50 hombres vestidos con pieles de cabra, que era el animal que representaba al dios. Otra celebración que hacían mucho era el Comos, que se basaba en bailes y cantos, que dio origen a la comedia. Estos eran realizados por personas que usaban trajes ridículos y reproducían sus caras con máscaras para parecerse animales. ¿Qué me puedes decir sobre el siglo de Pericles? Pericles fue un político y general ateniense, discípulo de los filósofos Zenón de Eles y Anaxágoras. Durante su gobierno, Atenas vivió uno de los momentos más florecientes de su cultura. El edificio del teatro de Dionisio en Atenas
es considerado el más antiguo de Grecia. Por este motivo se piensa que las primeras representaciones tuvieron lugar en esta ciudad. Estos artistas y pensadores tenían algo en común. Nacieron en el mismo lugar y en la misma época, en el siglo V a.C., que es denominado el siglo de Pericles. ¿Quién eran los grandes dramaturgos del siglo? En las obras de Esquilo y Sófocles, los personajes no son seres comunes y corrientes, sino héroes que tienen la posibilidad de relacionarse con los dioses. En Eurípides, en cambio, los personajes se acercan más al sentir de los mortales y muchas veces los conflictos pueden ser resueltos por la intervención de algún dios. Esto es un recurso conocido como Deus ex machina. ¿Qué me puede decir sobre la poética de Aristóteles? Varias décadas después de la muerte de los grandes autores trágicos, Aristóteles analizó sus obras en la poética, y su tarea consistió en buscar semejanzas y estudiar los temas tratados como el estilo y los personajes que intervienen. A partir de eso, establecer las características generales de los distintos géneros literarios. En su obra, el filósofo griego hace hincapié en lo que los griegos denominaban drama, lo que se compone para ser representado. ¿Cómo es la tipología de los géneros dramáticos? La primera clasificación pertenece al filósofo Aristóteles, quien a partir de la observación de las obras de los dramaturgos distinguió la comedia de la tragedia, y su clasificación perduró por mucho tiempo. En la actualidad, lo que permite trazar una tipología de los géneros dramáticos es el reconocimiento de las distintas formas de representar y desarrollar la acción, y pueden distinguirse tres géneros. En primer lugar, la tragedia, en la que su finalidad es conmover al individuo mediante la contemplación del dolor. Allí, los conflictos que se presentan son patéticos, dado que muestran a los hombres enfrentados con fuerzas que no pueden vencer. Esta lucha debe producir la catarsis en el espectador para que viva en carne propia la fatalidad de los protagonistas. En segundo lugar, la comedia, palabra que deriva del griego comoedia y tiene su origen en el comos, que era un desfile ritual llevado a cabo en las fiestas que los atenienses dedicaban a Dionisio. Debido a su origen festivo, este género impulsa la risa, la sorpresa y el juego. Por último, la tragicomedia se trata de una forma dramática derivada de lo tragicómico, y se trata de combinar el dolor y el entusiasmo, el llanto y la risa, es decir, los sentimientos contradictorios del ser humano. El desenlace de las tragicomedias puede ser feliz o triste. ¿Qué es la representación teatral? Bueno, nosotros definimos a la representación teatral como una ejecución de una obra dramática que pone en juego diversos elementos formales que a su vez componen al universo dramático. Estas pueden ser el director, los actores, el vestuario, que presuponen a la existencia de un texto. También se necesita de los actores, porque estos son los mediadores entre el texto y la escena. Su trabajo aparece en la escena, porque allí adquieren sentido los gestos, movimientos o mímicas. El director es el que interpreta o decodifica el texto del autor. Modela el espectáculo dramático en su totalidad, de acuerdo a la conveniencia estética o expectativa que podría o puede tener su público. ¿Dónde se representan las obras actualmente? Las obras actualmente se representan en las salas teatrales. ¿Estas cómo están compuestas? Estas están compuestas por un escenario, detrás del escenario y por espacios para el público. El escenario es el ámbito específico donde se representa. Detrás del escenario es allí donde se encuentra la tramoya, el conjunto de artículos técnicos, elementos de decoración y etc. Y espacios para el público serían las plateas, palcos, lugares donde pueda permanecer el público. ¿Qué diferencia tiene el texto dramático con respecto a la obra dramática? Bueno, a diferencia del espectáculo, el texto dramático es solo el autor dramático. En dicho texto observamos parlamentos y acotaciones. ¿Qué son los parlamentos? Los parlamentos suponen una escritura para ser dicha. Así la capacidad de los actores residirá en disimular ese origen escrito.
Para lograr esto existe el diálogo, la parte, los monólogos y los soliloquios. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son textos destinados a aclarar el sentido y dar indicaciones sobre cómo representar a la obra. En las acotaciones no debe ser pronunciado por los actores. ¿Existe algún modelo argumental? Sí, existe un modelo de construcción argumental más o menos fijo que se divide en 5 secuencias. La primera es la presentación de personajes, rasgos y temas. El segundo es el desarrollo de las oposiciones previstas a partir de los caracteres de los personajes. El tercero es la intensificación de los conflictos. La cuarta es el clímax o momento culminante del desarrollo dramático en el que se produce a máxima tensión. Y por último sería el desenlace. ¿Cómo está organizado el teatro? Se divide en 3 tipos de convenciones teatrales. Las primeras son las convenciones generales, que son las reglas universales en la representación teatral. Las segundas son las convenciones particulares, que son los códigos internos en una práctica teatral precisa. Y por último están las convenciones singulares, que aparecen en un espectáculo dado y solo se entiende y se da a representar en ese espectáculo en particular. ¿El teatro tiene algún dilema? Sí, una de las principales es el espectáculo, donde el director tiene que tomar la decisión de representarlo fielmente o adoptar alguna de las circunstancias dadas. Es un terreno, un terreno de disputa entre el director y los autores. Y como último, el drama se puede escribir una sola vez, pero se puede representar muchas veces. ¿Cómo es el paso de Sófocles a Shakespeare? Bueno, desde la época clásica griega hasta que fue en el siglo V a.C., ¿no? Hasta el surgimiento del teatro isabelino en el siglo XVI, el teatro occidental vive una serie de transformaciones. El teatro latino, que es donde el Imperio Romano hereda de los griegos 2 géneros dramáticos, que son los más importantes, la tragedia y la comedia. El teatro latino alcanza su mayor desarrollo en la comedia a través de autores como Plauto y Terencio. Y el teatro medieval, del siglo V al siglo XV, es en donde se desarrollan inicialmente 2 géneros, uno cómico y otro netamente religioso. Con el correr del tiempo, se incluyeron ciertos temas que produjeron un distanciamiento entre el teatro y la Iglesia Católica. Y el teatro renacentista, que es del siglo XIV al siglo XVI, en donde se desarrollan 2 formas de teatro, una culta y otra popular. ¿Y estas cuáles son? Bueno, estos eran el teatro moderno y el teatro isabelino. El moderno surge entre los siglos XVI y XVII, donde se intenta darle una nueva interpretación a la doctrina aristotélica, que se centraba en 3 aspectos. Mímesis, donde se imitaba la realidad para que el espectador se identificara con lo que veía, ¿no? La unidad de acción, en esa se debía desarrollar una sola historia a lo largo de la obra sin distracciones, y la separación estricta de géneros y estilos. Dentro del teatro moderno se destaca el drama español y el inglés. El español representado por Lope de Vega, Molina y Calderón de la Barca, y el inglés representado por William Shakespeare. Las obras del teatro isabelino, y en especial las de William Shakespeare, tienen ciertas características comunes. Presentan formas originales de organizar las tramas, los enredos, equívocos y muertes violentas, y también se desarrollan acciones simultáneamente. Se pone en escena un amplio despliegue de recursos dramáticos y actorales, y hay una preocupación formal por los parlamentos de los personajes. La escenografía la inventaban los autores a través de los personajes. Los personajes reflexionaban sobre temas de la época, como la legitimidad del poder del rey, la existencia o no del destino, etc. Los textos no están atados a las unidades de tiempo, lugar y acción, no se observa una separación entre tragedia y comedia, y los personajes
que tenían caracteres sumamente complejos y pasionales, se debaten entre la locura y la cordura, entre el deseo y la realidad, y para transmitir esta ambivalencia se utiliza el recurso monólogo, que es un parlamento solitario en el que el personaje realiza una introspección y realiza sobre sus dudas y miedos. ¿Qué pasa con el teatro después de Shakespeare? A partir del siglo XVIII, el teatro occidental sufrió una serie de transformaciones relacionadas con los cambios sociales y con el advenimiento de nuevas doctrinas teatrales. ¿Qué tipos nuevos de teatro surgen? Teatro de raíces clásicas, que se retoman los postulados de Aristóteles y además tiene una finalidad didáctica. Se destaca el dramaturgo español Fernández Moratín. Teatro romántico. En el siglo XIX el artista romántico postula la libertad creativa absoluta, fuera de moldes y de reglas. Se traslada la sensibilidad social a la escena y los héroes son personajes extremadamente sensibles. Por último está el teatro realista y naturalista, que se hace en el siglo XIX como en el siglo XX. El realismo intenta que el teatro sea un espejo creativo de la realidad social. Uno de los representantes de esta corriente es Henrik Ibsen. En cambio, el naturalismo toma como modelo a los sectores marginales de la sociedad y denuncia como pesimismo la imposibilidad de los cambios sociales. Como uno de los representantes de esta corriente es Émile Zola. ¿Y qué pasa con el teatro en el siglo XX? Lo que pasa, los artistas buscan reflexionar sobre el propio arte, sus criterios, su lenguaje y su validez representativa y comunicativa. Según el teórico James Rest, las tendencias teatrales pueden reducirse a dos: pesimismo y optimismo teatral. Bueno, en el pesimismo son destacados Pirandello y Camus, entre otros, y en el optimismo teatral son Jaus y Brachet. ¿Qué me puedes decir sobre el teatro de la crueldad? Y el teatro de la crueldad comenzó en el siglo XX, que fue impactado por el teatro oriental, que combinaba danza, canto y pantomima, y por Alfred Harry, que fue un poeta que concibió el teatro de la crueldad, que privilegió la acción por sobre la palabra, agitativo y perturbador de la conciencia del espectador. ¿Qué es lo que representa al teatro de la crueldad? Lo que caracteriza al teatro de la crueldad es que por diversos medios, más o menos violentos, se intenta interactuar directamente con el público. ¿Qué puedes decir sobre el teatro del absurdo? Sobre el teatro absurdo, te puedo decir que este comenzó en el siglo XX, se puede caracterizar en una época con mucho esplendor, sobre la educación en masa, la evolución de la tecnología y también sobre donde se puso un periodo de mucho genocidio. Y frente a esto, los artistas adoptan una mirada más escéptica ante la posibilidad de que el ser humano pueda mejorar. ¿Y cómo surge el teatro del absurdo? Esta corriente dramática contemporánea surge del clima de desencanto y angustia. Este teatro está relacionado con otro movimiento artístico y corriente del pensamiento y la filosofía existencial. Son los autores más destacados de la Argentina. Eduardo Palowski sin dudas y Griselda Gambara. Muchas gracias a todos. Si les gustó este video y quieren ver más, por favor suscríbanse y denle a like.